Ya arrancamos con esto que se llama las caricaturas de la semana, pero nunca de la revista Semana. Empezamos con una caricatura titulada Cayeron las vacas mulas y tiene que ver con el escándalo en que se encuentra Colombia porque una embarcación con 1750 vaquitas colombianas fue detenida en España. Y adivinen qué. No, pues ustedes ya saben, resultó que las vacas también eran mulas y les habían encaletado 4,5 toneladas de cocaína. ¿Quién iba a pensar que ese matrimonio entre ganadería y narcotráfico sí era real? El caso es que a la gente de bien se le cayó la vueltica de las vacas mulas y hasta el momento de manera sospechosa no han querido decir ni mu. Venga, disimulen un poquito. Tengo vaquitas coqueras, no son vaquitas cualquiera. Y pues ya que estamos hablando de ultraderechas y narcoestados, les propongo este ejercicio. Primera escena, hallan 4,5 toneladas de coca en un barco que llevaba vaquitas colombianas. Segunda escena, la derecha y sus medios serviles no le dan mucha importancia. Y tercera escena, los ganaderos dicen que todo va a sus espaldas. ¿Cómo se llama la obra? Déjenme sus comentarios porque los estaré leyendo, porque aquí más vale reír que llorar. Pareciera joda, pero así es la ultraderecha colombiana. Una industria criminal sin escrúpulos que está tan familiarizada con el delito que yo creo que avergüenza a toda la derecha continental. Son tan criminales y cínicos que se atreven a llamar disque empresario o filántropo al paraco que salió a dispararle a manifestantes pacíficos durante el estallido social en el 2021. Llaman tragedia familiar a un cargamento de coca que se les cae, como en el caso de las vacas mulas. Y como si fuera poco, llaman disque gran colombiano a ese cuchito que en cualquier país sería llamado genocida. Y como su cinismo y estupidez van de la mano, llamaron durante mucho tiempo disque presidente interino al chupamedias, al impostor, al lamezuelas de los Estados Unidos, Juan Guaidó. La caricatura que viene a continuación se llama La nueva estrategia de la alcaldesa y tiene que ver con el ridículo que protagonizó esta semana la alcaldesa de Bogotá. Cuando salió vestida de militar dándole órdenes a un pelotón que ni siquiera le ponía cuidado y que ni siquiera respondía a sus arengas. ¿Cuál es nuestra consigna del ejército? Patria. Patria. Honor. Lealtad. Honren al ejército. ¿Cuál es la consigna del ejército? Patria. Lo primero que se me ocurre es que justo cuando la CIDH condena al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, sale la alcaldesa vestida de militar, disfrazada de militar, cargando un fusil y gritando como si fuera para la guerra. ¡Qué país tan milico y tan paraquito! O sea, ¿qué necesidad? Vaya uno a saber si es que la cuidadora quiere mostrarse con rudeza, utilizando la misma estrategia trillada de la mano dura, de la mano firme del uribismo. Pues como la doña está que se las boga por llegar a la presidencia. Pero volvamos a lo importante. Un hecho histórico que no podemos dejar pasar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio masivo y sistemático del partido político Unión Patriótica, que dejó más de 6.000 víctimas. Lo que uno se pregunta es cómo ocurrió un genocidio como el de las dictaduras, pero esta vez en un país en democracia. Lo digo porque habrán viejos periodistas y viejos políticos que digan: ¡ay! ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Cómo? Que no nos dimos cuenta. Pues de la misma manera y del mismo modo en que están exterminando a los militantes de la Colombia humana, a los líderes y lideresas sociales. Y no pasa nada, todo por culpa de la estigmatización y la intolerancia que generan la ultraderecha y sus medios serviles. Fundado en 1984 con la intención de servir como mediador entre las FARC y el gobierno nacional y con la intención de canalizar el descontento popular que dejaba el bipartidismo. La Unión Patriótica se consolidó en poco como un movimiento político y cultural que agrupaba no solo al Partido Comunista, sino a diferentes fuerzas políticas, inclusive a diversos sectores de la iglesia. Esta organización política tuvo tal acogida popular
que las fuerzas oscuras de la oligarquía, esas que hoy mismo quieren impedir el avance del país, se idearon un plan de exterminio que en poco fue ejecutado en gran parte del territorio nacional. 29 años después, el país merece saber la verdad, saber quién dio la orden, porque si bien conocemos que la fuerza pública tuvo responsabilidad directa con el ejército y el DAS, por ejemplo, no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. Y lo que pasa es que en Colombia tenemos una terrible historia de crímenes quirúrgicos, hechos con tanto cuidado que de ellos nada se sabe. No podemos negar la importancia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano por su participación directa en el genocidio del partido político Unión Patriótica. Sin embargo, no puede haber memoria sin verdad y mucho menos sin reparación. El problema es que cuando pensamos en cifras y no en seres humanos, no se alcanza a tener la dimensión, la magnitud de la persecución y del exterminio que se vivió. Y se vive contra quienes piensan diferente a la derecha. Cada una de esas 6.000 víctimas del terrorismo de Estado eran personas que se habían preocupado por formarse, por liderar procesos sociales en los territorios, es decir, no eran personas que brotaran así porque sí de la tierra, y menos en un mundo que carece de empatía. Recordemos que cuando interviene la CIDH en un país, es porque la justicia de dicha nación no ha hecho la tarea, no porque no esté enterada de lo que sucede, sino por su acción directa o, en el peor de los casos, por omisión. Y como sucede en los países que vivieron las dictaduras, cuando vuelve la democracia se inicia un proceso de búsqueda de memoria histórica, una búsqueda de la verdad y de garantías de no repetición. Nunca más otro genocidio en Colombia. Y para finalizar tenemos una caricatura que tenía pendiente y que se da a partir del emotivo encuentro hace ya un par de semanas entre el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, y el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Quiero Pepe Mujica. ¿Qué lío te has metido? ¿Cómo anda? Todo bien. Está murido. ¿Cómo anda? Esta personalmente es una de esas caricaturas que a uno lo dejan contento. De esas a las que uno le dedica horas y horas, movido por sentimientos tan profundos como la gratitud, la esperanza y el amor a nuestros pueblos. Sentimientos que rara vez pueden provocar los políticos tradicionales, pero que estos dos líderes gigantes de nuestra América sí que saben avivar. Con ella quise plasmar el anhelo de la unidad continental, ese sueño de la patria grande de Bolívar y San Martín, con el que cambiaríamos la dolorosa realidad de estar divididos y enfrentados entre países hermanos, sirviéndole a las depredadoras potencias mundiales. Un sueño que vuelve a asomarse en el continente, pues la mayoría de mandatarios van por el camino de la izquierda, la justicia social y el progresismo. Sin embargo, en nuestro continente abundan políticos vendepatrias y comisionistas. Parceros, muchas gracias por el apoyo que le dan a este canal, a este proyecto autogestionado, y muchas gracias a las personas que recién llegan y se suscriben a mi canal. Y no olviden dejarme los comentarios que los estaré leyendo, y bueno, nos vemos en las redes. Chao, chao. Dibujate, caminante, dibujate, caminante.